invito a que abras tu Biblia. Lucas capítulo 22, continuamos con nuestra serie de Lucas, ya estamos llegando al penúltimo capítulo de Lucas. Lucas 22, entramos en los últimos versículos de este capítulo. Si el iPad me lo permite. Y gracias al Señor hemos caminado por todo esto, caminado por estos años estudiando Lucas. Es tan hermoso ver cómo el Señor maneja sus tiempos. Había gente que me decía, che, ordenaron los pasajes así para lo que va a pasar o por lo que está pasando. Es como, no ordenamos nada, hace 3 años que venimos predicando lo mismo. Ves el Señor simplemente moviéndose, haciendo de las suyas. Antes de poder entrar a nuestro pasaje el día de hoy, quiero contarte 2 anécdotas que nos van a ayudar a tener un poco de claridad en el pasaje. La primera anécdota es una anécdota de mi adolescencia. Cuando terminó la primaria, yo crecí en un hogar cristiano, mis papás cristianos, ancianos de la iglesia, mi mamá líder de mujeres, todo perfecto, iba a un colegio cristiano, hermoso, pero termino la primaria y me cambio a un colegio laico. Entonces en el colegio, de pronto es el colegio armenio de mi ciudad en Córdoba. Me di cuenta que no era todo igual como en el colegio cristiano. En el colegio cristiano tenemos nuestro devocional, amigos que eran cristianos, pero ahí no. Y se me hizo muy normal a mí poder encajar dentro de esta nueva comunidad en la que yo me estaba metiendo. Por lo tanto, había cumpleaños y todo, como en cualquier escuela. Me invitaron a un cumpleaños, fui a un cumpleaños y me dieron un vasito de cerveza. A mí se me hacía tan asquerosa la cerveza, amarga, así como decía, ¿cómo puede ser que gente tome tanto que incluso se embriague con esto? Es horrible. Eso pensaba antes. Se me hacía horrible, pero ahí estaba yo tomándome mi vasito de cerveza con los demás amigos y hacía unas caras. No me lo pude acabar, evidentemente. Mis amigos se me rieron porque me quise hacer el fuerte que sí podía tomar esa cerveza y no pude. Quedó en evidencia que no tomaba cerveza, que se me rieron. Pero yo intenté parecerme. Esa es la primera anécdota. Segunda anécdota. Pasó el tiempo, mis 20 años, 20, 22 por ahí. Estuve lejos del Señor, 5 años alejado, no quería saber nada con la iglesia. Estaba todo bien con Dios, pero no quería saber nada con caminar siendo hijo de Dios. Y estando en una cena con unos amigos, un amigo se le ocurrió empezar a debatir estupideces, tonterías, así. Nunca falta el amigo que tira ahí un bocadillo tonto, cosas así. ¿Para qué decir esto? No tiene sentido. Y empezó a hablar acerca de la Biblia. No, que la Biblia la hicieron los hombres, que la Biblia se contradice a sí misma, que empezó a hablar así en contra y obviamente yo, no quería estar cerca de Dios, pero estaba bien con Dios, no tenía un problema con la Biblia ni con Dios, ¿no? Yo le digo, pará un poquito, ¿qué hablas? Si ni la conoces ni la leíste. Y empezó ahí un debate, que sí, que no, que bla, que tú, que no sé qué. Hasta que mi amigo me dice, ¿y vos qué venía a opinar si vos no sos ni de acá ni de allá? Y yo me quedé. Era evidente que yo era diferente a ese grupo de amigos y mis amigos lo sabían a pesar de que yo estaba haciendo todo lo posible por querer ser igual que ellos. Era evidente que no lograba tener la misma identidad. Y también era evidente que no estaba siendo un gran hijo de Dios. ¿Alguna vez te pasó algo así? ¿Pretendiste ser alguien que no sos? Y no solo que no pudiste, sino que los demás se dieron cuenta que no lo eras. Ten en cuenta esta pregunta porque te la voy a responder al final. Piénsala. Un poquito de contexto antes de entrar a nuestro pasaje. Jesús viene de ser traicionado por Judas, que lo entrega con un beso. Pedro corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús sana la oreja, Jesús es arrestado. Y así llegamos a los versículos 54 de Lucas 22, que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero antes, Lucas 22, versículos 31, unos versículos atrás, dice: Simón, Simón, mira que Satanás lo ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo.
pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Por qué te digo esto? Es para ponerte en contexto. Esto que acabo de leer sucede en el jueves, en la cena que tenían donde se establece la Santa Cena. Y lo que vamos a leer a continuación sucede luego de eso. Después de eso viene el beso de Judas, el arresto de Jesús y le cortan la oreja. Y entre la 1 y las 3 de la madrugada del viernes, es decir, continuó la cena, pasó todo eso, viene la negación de Pedro que vamos a leer a continuación. Entonces leamos versículos 54 al 62, vamos a estar viendo hoy. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro los seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como 1 hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando veo estos pasajes, puedo ver cómo nuestra identidad no puede ser definida por nosotros, sino que es definida por Cristo. Veo también en Pedro cómo el exceso de confianza era un peligro que estaba acechando su corazón. Así como a vos y a mí. El exceso de confianza espiritual acecha tu corazón. No hay una historia registrada en la palabra, en la Biblia, que tenga tantos altibajos como la historia de Jesús con Pedro. Acierto, desacierto, desilusión, ilusión, éxito, fracaso. Constantemente vemos estos altibajos en la relación que tuvo Jesús con Pedro, pero lo que acabamos de leer no es el cuadro principal, es un cuadro que sucede al mismo tiempo. El cuadro principal es el arresto de Jesús. Ahí estamos, ¿recuerdan? Yo nos compartía la semana pasada. El arresto de Jesús sucede al mismo tiempo que esto que está pasando con Pedro. Acontece de forma simultánea y en una especie de contraste se da la situación de Pedro fracasando frente a sus enemigos y la situación de Jesús dándolo todo, lleno de majestad y gloria, enfrentando con valentía a sus enemigos. Este relato bíblico se parece demasiado a mi historia. Este relato bíblico probablemente se parezca demasiado a tu vida. Porque constantemente vemos al Señor que la palabra dice, nos da su misericordia nueva cada mañana. Su gracia es suficiente y nos llena con el bien. Constantemente el Señor dándolo todo y tú y yo como Pedro, fracasando, siendo cobardes. Todas las personas, todos los que conocemos y hemos caminado en la vida cristiana, entendemos lo que es tropezar, lo que es caer, lo que es ser vencido. Y esta historia sería muy devastadora si solamente se queda ahí, pero no lo es, porque esta es una hermosa historia de redención y de restauración. Ahora, todos aquellos que seguimos al Señor, que amamos al Señor, corremos el riesgo de caer en esta confianza excesiva, confianza espiritual excesiva. No por nada el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, hey, ten cuidado, no creas que estés firme, ten cuidado, no sea que caigas. La posición más vulnerable en la que puedes estar es creer que no sos vulnerable. La posición más débil en la que podés estar es decir, espiritualmente estoy bien, soy el pastor de la iglesia, ¿cómo voy a estar mal? El camino directo hacia el pecado, el camino directo hacia el fracaso es el exceso de confianza
espiritual. Si vos no sos consciente que Satanás, el mundo y tu propia carne están buscando el momento para hacerte caer, están acechando. Si vos no sos consciente de eso, entonces déjame decirte que hay un exceso de confianza espiritual en tu persona. Probablemente este exceso de confianza te ha cegado y no te ha hecho ver lo frágil que sos. El problema de raíz que alcanzo a ver en Pedro con este exceso de confianza es el orgullo. Tiene Pedro un concepto tal de sí mismo que él dice: Señor, espérate, Jesús, soy el Peter. No te voy a fallar, Señor. No te voy a negar. ¿Cómo te voy a negar? Voy a morir por ti. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti. ¿Cómo voy a hacer eso? Versículo 33 dice: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero jamás imaginó que él iba a tener esa cobardía. Jamás dijo: sí, no, pues la neta, Señor, yo te voy a negar 3 veces y sí tienes razón. No, jamás imaginó. Él tenía un concepto más alto de sí mismo. ¿No te pasa? Porque a mí sí. Vos podés creer lo que vos quieras de vos mismo. Y vas a encontrar muchas personas que se dedican a motivar a otros, speakers motivacionales, que te dicen: no, tú sí puedes, el poder está en ti, nada más tienes que creer en ti mismo. Pero no se trata de lo que vos creas de ti mismo. Vos podés creer lo que vos quieras de vos mismo, sin embargo la realidad es lo que hay en vos. No lo que vos crees de vos, lo que realmente hay en vos. Y de pronto te sorprendés a vos mismo diciendo: ¿cómo puede ser que tantos años siendo hijo de Dios o caminando en la iglesia o decís: fue tan fuerte el encuentro que yo tuve con Jesús y ahora yo estoy lidiando con la mentira? Estoy lidiando con la envidia. Esas son cosas básicas que se enseñan aquí a los niños en la iglesia y yo estoy lidiando con eso. ¿Cómo puede ser posible que yo esté lidiando con eso? ¿Cómo puede ser que esté lidiando con cosas básicas del cristianismo después de estar tanto tiempo en el Señor? Eso es porque tenés un exceso de confianza espiritual y no estás viendo quién verdaderamente sos. Sos ese débil que está lidiando con la mentira. Sos ese débil que está lidiando con sus ojos. Sos esa persona débil que está cayendo en murmuración y en envidia. Pero no, tú no crees eso. Yo soy hijo del Señor. Las cosas que he hecho para Dios. Mateo, capítulo 26, versículo 33 dice: Pedro le dijo: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Tenía un exceso de confianza espiritual que llegó a un punto de decir: Señor, no, ¿sabes qué? Te estás equivocando, yo jamás voy a hacer eso. Pedro le está diciendo: hey, yo me conozco. Tú no me conoces más que yo a mí mismo. A Jesús le estaba diciendo eso Pedro. Y lógico, una confianza indolente, una confianza que habla de la no necesidad de Dios, porque yo soy capaz de autogestionarme eficazmente. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Sos consciente de tu potencial como pecador? ¿Estás blandito, flojito ante Dios, dependiendo de Él para orar y no entrar en tentación? ¿O no sos consciente del potencial que tenés como pecador? Algo que a mí me encanta hacer en las consejerías es recordarme a mí mismo que yo puedo estar en el lugar de esa persona. Que yo puedo estar lidiando con los problemas que esa persona tiene. Que yo puedo estar pecando como esa persona está pecando. El problema es que vos decís: ¿yo asesino? Hombre, ¿yo no dar el diezmo? No, yo fielmente. ¿Yo caer en murmuración? No. Y te pones en un peldaño superior y no te das cuenta el potencial de pecador que tenés. ¿Cuántas veces has sido así
con tu Señor diciéndole lo que vos sos en lugar de entender lo que Él te dice que sos? ¿Cuántas veces he tenido un exceso de confianza que me llevó a determinar mi identidad sin darme cuenta que mi identidad solamente puede ser definida en Jesús? Marcos capítulo 14, versículo 31 dice, pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Yo no sé si ya estaba enojado Pedro, pero dice insistentemente, yo no te voy a negar, Jesús, yo no. Yo me conozco mejor que lo que tú me conoces. Y Pedro pasó con honores su capacidad de hacerle frente al pecado. ¿Cuál es tu capacidad de hacerle frente al pecado? ¿La mía? Muy baja. Necesito estar todo el tiempo dependiente del Señor y diciendo, Señor, ayúdame. Porque si tú no me sostienes, me voy como gordo en tobogán. Si tú no me sostienes, Señor, allá fui. ¿Cuál es tu capacidad para hacer frente al pecado? ¿Sos consciente? Puedo ver un Pedro que tendría que haber estado orando. Jesús le dijo, oren para que no entren en tentación, y a causa de la tristeza ellos se durmieron. Pedro no oró cuando debía haberlo hecho. Acto seguido vemos el resultado. Versículos 49 al 51 de este Lucas 22. Podemos ver a Pedro, si lo puedes poner por favor. Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Quién crees que era? Pedro. La confianza desmedida de Pedro dejó en evidencia su fragilidad. Y quizás estás pensando, ¿qué? Yo no soy como Pedro, vaya, o sea, y ni siquiera me lo vas a decir, lo estás pensando. Porque un Pedro se me va a acercar al final y decir, hey, sí, yo soy como ese Pedro, sí, se me acercó una persona de la iglesia, un italiano que amo mucho. Sí, yo soy ese Pedro, yo soy. Pero probablemente muchos no se van a acercar porque no son como Pedro. Porque van por dentro, porque son tímidos, porque no son esas personas reactivas, impulsivas. Y me vas a decir, yo estoy en el otro lado de la balanza, así que no sé si esto aplica para mí o no. ¿Sabes qué? Sí aplica para ti. Porque el problema de Pedro no era que era intempestivo, reactivo. El problema de Pedro era que tenía un ego y un orgullo y se creía en sí mismo adentro, en su persona. Él tenía un concepto de sí mismo tan alto. El ego y el orgullo no solamente se ve de una forma reactiva, sino que también se ve de una forma pasiva e implosiva para adentro. Y te doy ejemplos. Te crees menos que todos. No te crees capaz de hacer ciertas cosas. Crees que todo el mundo habla de ti a tus espaldas. Crees que nadie te quiere invitar a sus juntadas. Eso también es un exceso de confianza espiritual. ¿Sabes por qué? Vas a decir, ¿cómo que esto es un exceso de confianza cuando lo que no tengo es confianza? Sin darte cuenta, en tu interior te has puesto en un lugar de tanta preeminencia que todo aquel que no responde a esa preeminencia, entonces te ofende. Préstame atención, por favor. Escúchame, si me quieres escuchar algo de todo el sermón, que sea esto. Cada vez que te ofendes, lo que se ofende es tu orgullo. Cada vez que alguien viene y hace algo que a ti te molesta, lo que se ve afectado es tu orgullo. No creo que tu humildad se vea afectada. Se ve afectado tu orgullo. Y esto aplica tanto para implosivos como para explosivos. Para silenciosos como para reactivos. Pero es un caso de un carácter fuerte y dominante. A causa de su exceso de confianza espiritual, se jactó demasiado diciendo, yo no te voy a negar, oro poco, actuó de forma precipitada cortando la oreja, y dice la palabra que lo seguía Jesús de lejos. Esa distancia era una distancia cómoda porque era una distancia donde podía ver lo que pasaba con Jesús, pero al mismo tiempo se mantenía lejos para que no lo identifiquen como seguidor de Jesús. Pero vio un peligro el ser asociado con Jesús. Lo vio como un peligro. Y lo único que pudo hacer fue manifestar su verdadera identidad. ¿Quién verdaderamente era?
esto es más normal de lo que imaginás. Pedro nunca se imaginó una seguidilla de actos. Él no se creía capaz de hacer todo lo que hizo, pero lo hizo. Versículo 57 dice, pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Su negación es inmediata, es pública delante de todas. Y Pedro, sin darse cuenta, empezó a definir su identidad. Jesús le dijo, pero me vas a negar. No, yo no te voy a negar. Dios le estaba diciendo, Jesús mismo le estaba dando una identidad y Pedro redefiniendo su identidad, su propia identidad, pero no consideró las palabras de Jesús. Porque Jesús le dijo, yo ruego por ti para que tu fe no falle y tú una vez que hayas regresado fortalece a tus hermanos. Pero vas a caer, ya lo sé. Pero cuando vuelvas vas a fortalecer a tus hermanos. Pero te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Jesús diciéndole, hey, me vas a negar acto seguido, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. El momento en que Jesús profetiza y le dice, te digo, Pedro, ¿recuerdan hace 2 domingos atrás cuando es el único momento en que se registra en el Evangelio de Lucas que Jesús llama a Simón Pedro? Y lo está haciendo porque le está dando una nueva identidad. Jesús en el momento más bajo de Pedro le estaba dando una nueva identidad. Pero Pedro no consideró las palabras de Jesús y buscó él definir su propia identidad. ¿Estás considerando las palabras de Jesús? ¿O estás siendo como Pedro, tratando de definir tu identidad en tus actos, en personas, en lo que tienes, en lo que haces, en lo que la gente dice de ti, en el buen matrimonio que tienes, en la calidad de tus hijos? ¿Qué está definiendo tu identidad? Todo esto se trata de una sola cosa, identidad. Si no consideras las palabras de Jesús y su obra perfecta en la cruz, vas a definir tu identidad en algo más, en tus propios méritos. No sé en qué definas tu identidad. Y no solo eso, ¿sabes qué es lo más triste? Que vas a ver a los demás conforme a la identidad que vos tenés. Vas a decir, no, esta persona, grandísimo empresario, muy buena persona. Y eso va a ser lo que define a otros. Pero cuando esas personas que no tienen que fallarte, te fallan, no vas a ver la identidad que ellos deben de tener en Cristo, sino que vas a ver la identidad que tú esperas que el otro tenga. Entender el Evangelio es entender lo que Jesús hizo en la cruz y cómo yo soy favorecido con eso. Si no logro entender que soy amado, perdonado, puesto en una relación constante, en una comunión con Dios todo el tiempo, el cristianismo va a ser un calvario. Porque vas a estar tratando de agradar a Dios en tus propios méritos. ¿Y sabes qué? No puedes, es imposible. ¿Sabes por qué es imposible? Porque Dios no se agrada de tu persona. Siempre te dijeron, si fuese el último ser humano de la tierra, Cristo hubiese muerto por ti. Y eres tan valioso que Jesús murió por ti. Sí, es cierto. Eres valioso, Jesús murió por ti. Sí. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué se agrada Dios de ti? Por Cristo. Dios se agrada de ti por la obra de Jesús. No se agrada en ti, se agrada en Jesús. Y tu persona sin Cristo es una persona desagradable para Dios. Pero tu persona con Jesús, puesta en Jesús, es preciosa. No hay forma que podamos cambiar quiénes somos. Nuestra afirmación constante del pecado ya nos define como pecadores. No puedes redefinir tu identidad por vos mismo, simplemente manifiesta lo que sos. Yo te doy todo lo que tengo, todos mis ahorros, todos mis coches, mi casa, te doy todo lo que tengo si tú puedes hacer una sola cosa: dejar de pecar. Dime, si hoy nos sentamos en la mesa, firmamos un contrato que yo te doy todo y tú dices, yo voy a dejar de pecar, ¿puedes cumplirlo? No puedes. Por lo tanto, eso a ti ya te define. Eso a ti ya te hace pecador. Esa es tu identidad. Si ese fuese el punto final, sería muy trágico. Y veo un Pedro que dice el versículo
70 de Marcos 14. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después los que estaban allí volvieron a decirle: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien hablan. ¿Crees que el andar normal de Pedro era como yo con mis amigos ahí tratando de tomarme una cervecita cuando no me gustaba o tratando de ser parte de algo que no encajaba? ¿Crees que Pedro era el andar común y cotidiano, andar insultando, maldiciendo para que no lo reconozcan con Jesús? Claramente no, porque ese mismo Pedro es el Pedro que ahora está maldiciendo y que está insultando cuando en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 8, Jesús le pregunta: ¿quién dices? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde: bienaventurado seas, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tontamente Pedro intentó redefinir su identidad y no pudo, porque nadie le creyó. Nadie le creyó que no era un Galileo. Dice la versión Reina Valera: verdaderamente tú eres uno de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Su identidad era clara y él la quería redefinir. No puedes esconder quién eres. No puedes no manifestar tu verdadera identidad. Te pueden creer a algunos y a lo mejor se coman tu careta. Tarde o temprano tu verdadera identidad saldrá a la luz. No puedes redefinir tu identidad por vos mismo, simplemente puedes manifestar lo que sos. El único que puede tomar tu persona y darle una nueva identidad es Jesús. La mirada de Jesús sobre nosotros cambia nuestra identidad. Versículos 61 al 62 dice: el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. El rostro de Jesús golpeado, escupido. Me imagino que a lo mejor con moretones, no sé si sangre. Y en ese momento Jesús se da vuelta y lo mira a Pedro. Una mirada que es una mirada, podrías decir, si yo fuese Jesús lo miraría a Pedro y así como: canijo, te lo dije. Pero esa no es la mirada de Jesús. No es como cuando tu esposa o tu esposo se da vuelta así con esa mirada, que tú sabes que ya le regaste. No, no es esa mirada. Es una mirada de amor, es una mirada de interés, una mirada de preocupación, una mirada de tristeza, una mirada solitaria. Pero una mirada que transforma nuestra identidad. Jesús mira a través de la multitud que lo rodeaba, hace contacto visual con Pedro. Pedro inmediatamente siente convicción por su pecado. Porque la mirada de Jesús sobre Pedro significaba mucho más que un te lo dije. Significaba: ¿recuerdas lo que te profeticé? ¿Está pasando en este momento? ¿Me estás negando? ¿Recuerdas que yo te lo profeticé que me ibas a negar? Pero también recuerdas que yo te dije que te voy a restaurar. También recuerdas que te dije que vas a volver y vas a fortalecer a tus hermanos. Eso significaba la mirada de Jesús. Era apropiado para Pedro llorar amargamente. Pero por mucho que la promesa de Jesús de que Pedro lo iba a negar era cierta, también era verdad la promesa de que iba a ser restaurado y su fe no iba a fallar. El Señor sabe cómo estás. El Señor, así como Pedro, probablemente te esté diciendo: yo he rogado por ti para que tu fe no falle, pero luego de que seas restaurado. Porque Dios sabe quién sos, sabe con qué batallas, sabe que no sos, sabes qué deberías de ser y que no estás a la altura de ser. Y hoy Dios voltea así como a Pedro, y en ese lugar bajo de 3 negaciones, el Señor te mira. El Señor te ve con esa mirada restauradora, con esa mirada que lo dice todo. Voltea a mirarte Él
y viene a redefinir tu identidad y te dice, eres mío. Te amo porque yo quise amarte, no porque vos te lo ganaste. Dios sabe cuánto le fallaste. Dios sabe cuánto le vas a fallar. Y aún así voltea la mirada a ti y a decirte, eres mío. Te amo. Eres amado, perdonado, restaurado. Tenemos una comunión constante. ¿Por qué? Porque depositaste tu fe en Jesucristo y yo miro a mi hijo, no te miro a ti. Por lo tanto, hoy necesitas darte cuenta de la identidad que tienes en Jesús. Te invito a que cierres tus ojos. Tengas un momento con Dios. Y le pido al Espíritu Santo que quebrante tu corazón así como quebrantó el mío. Y yo tonto diciendo, Señor, yo puedo definir mi identidad. Pero mi identidad está definida en ti. Porque a pesar de lo que soy y hago, tú me sigues amando y sigues restaurándome para tu gloria, para tus propósitos.